A ver, voy a trabajar con el 4, ¿vale? Los gráficos, ¿de acuerdo? Vale. Luego hay otro que es el 15, que son gráficos personalizados, que evidentemente son gráficos mucho más bonitos, diferentes, en fin, no es lo típico, ¿vale? Y que tiene dos partes, no sé si nos da tiempo a ver todo, pero cogeremos algo interesante de cada uno de ellos, ¿vale? Entonces vamos a empezar primero por principio, vamos a ver cuatro o cinco cosas comunes en los gráficos, ver cosas que se pueden hacer y cuando ya las tengamos claras, pues nos dedicamos a hacer otras cosas más avanzadas. Vale, ¿alguien tiene alguna pregunta de esto, de lo anterior, en fin, algo que se haya quedado sin resolver? ¿No? Vale. Para la semana que viene, lo digo por si también estáis ahí barruntando que me estoy dejando cosas, para la semana que viene tenemos también un poco de sesión de funciones de información, los ejemplos de las funciones de búsqueda, que además esto me hace falta para resolver lo que acabo de decir de Power Pivot, ¿vale? Y ejemplos un poco más interesantes de la función filtrar, que apenas ayer la nombré, pero no dije nada más, ¿vale? Entonces, el lunes vamos a tener una primera parte en la que vamos a ver todo ese popurrí de funciones y en la segunda resolveremos un caso de Power Pivot que es el control de tiempos, que además hay cosas muy interesantes relacionadas con las unidades de tiempo, que parece que no, pero se las trae. Bueno, lo dicho, voy a empezar, ¿vale? Voy a ir ligerito, porque aparte de que ya hemos hecho algunos gráficos, y por tanto hay cosas que sé que las he explicado, pero también sé que las sabéis. Si alguna de vosotras piensa que voy demasiado rápido en alguna cosa, directamente que me pare, no tenga problema, explico lo que me digáis, ¿vale? No quiero que nadie se aburra, pero tampoco que vayamos con una prisa innecesaria. Vale. A ver, en primer lugar, aquí tengo una tabla. Bien, lo primero que os tengo que decir de esto es una tabla de datos. ¿Entendéis que esto lo ha picado alguien? Esto no es una tabla dinámica, esto no es una tabla, esto es simplemente alguien que ha cogido los datos de algún sitio y los ha organizado de esta forma. Minuto de silencio por la persona que tengo que hacer esto. Porque lo normal es que esto salga de una tabla dinámica, ¿verdad? Donde yo aquí pondría en las columnas las provincias y en las filas pondría los meses o como me diera la gana. Se generaría lo que estáis viendo a nivel numérico y estructural de los datos de donde vengan, pero esto es que alguien ha cogido y ha extraído manualmente los datos. Bueno, mala suerte. La cuestión es que si yo quiero crear un gráfico, lo que tengo que hacer es, me sitúo en los datos, me voy a insertar, cojo un gráfico de columnas mismo y yo ya lo tengo. Cuando digo de columnas es pues porque me da la gana cogerlo de columnas, pero podríamos coger de cualquier otro tipo. ¿Qué ocurre? Que aquí tenemos un problema importante. ¿Cuál es el problema? Pues que tenemos muchos valores en filas, muchos valores en columnas. Por tanto, a nivel de gráfico va a salir un lío, cojamos el que cojamos, pero hay tipos que directamente son inasumibles. Por ejemplo, ¿pasaría algo en que yo cogiera en lugar de este gráfico este otro? Pues bueno, como veis, la diferencia es bastante importante, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque aquí no se ve un pimiento y aquí, pues bueno, se ve un poquito mejor. Entonces, daos cuenta de que cuando estamos eligiendo el tipo de gráfico, debemos elegir correctamente el tipo de gráfico. ¿En función de qué? En función del tipo de dato que queramos representar y en función del número de series. Para mí una serie es enero, febrero, marzo o Barcelona, Madrid, todo eso son series. Si yo tengo un par de series, pues puedo elegir muchos más tipos de gráfico que si tengo muchos más. ¿Vale? Bien. Siguiente cosa. Como veis, un gráfico, ¿vale? Tiene sus tiradores, puedo hacerlo más ancho, en fin, todo esto como si fuera un objeto normal y corriente. Vale. Vamos a imaginar, ¿vale? Que el gráfico sale como lo estáis viendo. En el eje horizontal tenemos los meses y los colores de las columnas corresponden en este caso a las provincias. Vale. Un gráfico automáticamente me está generando,
dos pestañas. ¿De acuerdo? Formato, que es para colorines y tonterías, estética. Y luego el diseño gráfico, que aquí tenemos como una biblioteca de estilos predefinidos. Por tanto, si alguno de estos nos gusta, pues podríamos cogerlo y no tener que hacer ningún cambio, en fin, etcétera, lo que sea, ¿vale? Pero viene la parte importante, que es donde yo, por ejemplo, puedo cambiarle la orientación al gráfico cambiando fila por columna. Fijaos que cambiar fila por columna lo que hace simplemente es agrupar de forma diferente. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, yo estoy agrupando por provincia o aquí estoy agrupando por mes. Y evidentemente un gráfico y el otro no tienen nada que ver. Yo aquí, en este tipo de gráfico, lo que estaríamos haciendo es comparando mensualmente las provincias o las sedes, lo que sea, las sucursales, entre sí, mensualmente. En cambio, si yo agrupo por sucursal, lo que estamos viendo es cuál es la evolución, cuál es la comparación mensual, pero dentro de cada provincia. Por tanto, el hecho de cambiar fila o columna no es algo poco importante, es muy importante. Dependiendo de cómo queramos presentar los datos, habrá que hacerlo de una forma o de otra. Perdonad que os hable de esta cosa tan obvia, pero hay gente, no estoy pensando en vosotras, pero hay gente que en el momento que aparece un gráfico parece que ya la faena está hecha. Entonces, un gráfico tiene que representar una realidad y tiene que presentar los datos desde el punto de vista que queremos. Vale, siguiente cosa. Yo ahora voy a mantener lo de los meses. Siguiente cosa. Oye, es que resulta que aquí hay ciudades que no quiero. Y en ese sentido hay gente que como resulta que Madrid no lo quiere, se pone a seleccionar y aquí coge Teruel y Valencia porque no quiere ni Sevilla ni Madrid. Error. Es gratis tenerlo. Por lo tanto, yo aquí directamente, estando en el gráfico, fijaos que tengo la posibilidad de filtrar. Y cuando filtramos, podemos filtrar tanto por eje horizontal como por eje vertical. Eso significa que si yo alguna de las ciudades no las quiero, simplemente las quito y no pasa absolutamente nada. Desmarco la que no quiero, le pongo a aplicar y el gráfico directamente, ¿vale? Y el gráfico directamente ya está hecho. ¿Que la quiero recuperar? Me voy al filtro y recupero. Otra de las cosas que la gente hace es directamente generar gráfico completo con todas las ciudades, pero una vez el gráfico ya lo tiene, ¿qué hace? Se va a diseño de gráfico, coge y le dice seleccionar datos y directamente dice esta no la quiero, pumba y la quita. Esta no la quiero, pumba y la quita. Error. Hemos visto que todas aquellas que están deseleccionadas del filtro aparecen deseleccionadas aquí. Yo no necesito eliminar nada, simplemente no la veas y punto. Y entonces de esa forma, ¿vale? La puedo recuperar en el momento que me dé la gana y no hay ninguna pega. Por tanto, yo no eliminaría absolutamente nada. ¿No lo queremos ver? Lo desmarcamos del filtro y a otra cosa mariposa. Vale. Yo ahora, ¿de acuerdo? Yo ahora con esto no voy a hacer nada más. Considero que así está bien, ¿vale? Cosas que se podrían hacer a un gráfico, ya las hemos hecho en alguna ocasión. Cambiarle el tamaño al eje para que sea más liviano, más pequeñín, ¿vale? Si aquí no hay muchas series, yo le pondría las etiquetas y me cargaría el eje y las líneas, pero como hay muchas, pues a lo mejor merece la pena no empezar a liar con tanto elemento. Por ejemplo, si yo le pongo las etiquetas, fijaos que esto se convierte en una cosa horrorosa. Por tanto, las etiquetas aquí no proceden. Bien. Y aparte de todo lo que acabo de decir, si alguno de estos diseños coincide con algo que os guste a nivel el que sea, ¿de acuerdo? Pues se elige. Y una vez elegimos el diseño, ahora es cuando podríamos, sobre este diseño base, podría empezar a modificar cosas, ¿de acuerdo? Para hacerlo un poquito más a mi gusto. ¿Vale? Bien, voy a seguir. Yo aquí tengo
de nuevo un pequeño conjunto de datos. Voy a insertar un gráfico. Insertar un gráfico. ¿Dónde está el gráfico? De columnas. Vale, ya tengo un gráfico de columnas. Vale. ¿Qué sucede con esto? Pues que, lógicamente, Excel lo que ha hecho es, me ha representado el gráfico de esta forma. Vuelvo a repetir. ¿Esto es como quiero presentar los datos o quiero presentarlos así? Fijaos que apenas se nota el cambio, pero apenas se aprecia la diferencia. Pero tenéis que pensar que aquí estamos comparando empresas semestralmente, mientras que aquí estamos comparando semestres empresa por empresa. Dependiendo de lo que queramos hacer, un tipo de gráfico u otro. Vale. Pensad también que un gráfico está asociado a un rango. Y entonces el rango tiene estos tiradores que nos va a permitir en un momento dado ampliar o reducir lo que yo quiero meter en el gráfico, siempre y cuando el rango sea continuo. Es decir, no empieza a hacer el cochino tal como he hecho antes de decir, pues cojo esto y me salto Madrid, pero cojo Teruel o cojo Sevilla y luego cojo Valencia. Ahí ya no van a aparecer. Si hago una selección así, no van a aparecer estos rangos que estamos viendo. Por tanto, es interesante mantener una continuidad, aunque luego mediante el filtro pueda ocultar cosas. Si yo aquí, por ejemplo, en un momento dado digo, oye, mira, que es que vamos a poner una tercera empresa, ¿de acuerdo? Una tercera empresa, ¿vale? Y aquí, vamos a poner aquí 4 números y aquí otros 4 más. Si yo me voy al gráfico, fijaos que el gráfico llega hasta lo que estáis viendo. Lo único que tendría que hacer es simplemente estirar un poquito, ¿vale? Estirar un poquito, incluir el nuevo elemento y directamente estaría dentro. No, coge tu llave. Ah, vale, no era a mí. Vale, fijaos fijaos que esto sirve igualmente, ¿de acuerdo? Sirve igualmente para reducir o simplemente, si llegara al punto de que esto fueran en lugar de semestres, trimestres o lo que sea, para ampliar. Por tanto, es importante mantener la continuidad del rango precisamente para poder aprovecharnos de este tipo de cosas. Vale, voy a seguir por el circular. A ver, supongamos que yo me pongo aquí dentro. Tengo pescaditos y quiero representar esto en un gráfico circular. Vale, mirad que yo, de nuevo, me vengo aquí, gráfico circular, y dice, pumba, ya lo tengo. Vale, daos cuenta de que Excel automáticamente me ha creado un gráfico circular y aparentemente me ha cogido dos columnas. Vale, pero yo ahora quiero que veáis una cosa. Voy a eliminar el gráfico y aquí vamos a poner, por ejemplo, imaginad, igual aleatorio entre, por ejemplo, 20 y 50. ¿Vale? Es decir, estoy poniendo números al azar, dan lo mismo. Esto no sirve para nada, ¿eh? Si yo me vengo aquí y le digo insertar gráfico circular, automáticamente me ha creado el gráfico circular. Y de nuevo, os digo, ¿os dais cuenta que me ha cogido hasta la última columna contigua, anexa? Bien. Un gráfico circular solo es capaz de representar una única serie. O dicho de otra manera, los datos que estamos visualizando corresponden a esto. Da igual lo que tengáis. Por tanto, cuando yo pinche el gráfico y veo que me está cogiendo eso, no os penséis que estos datos están representados de alguna forma ocultas. No, esto es exactamente igual que si directamente estuviéramos con los datos hasta aquí. En realidad no ha cambiado nada, porque Excel no, para un gráfico circular, no puede, no sabe, porque es jamás no se puede representar más de una única cosa. Vale. Dicho esto, dicho esto, si yo ahora quiero cambiarle algunos elementos al gráfico circular, pues yo lo que haría es, de entrada, esto es un asco, porque es feo, feísimo. Me iría aquí al diseño y diría, a ver, ¿hay alguno interesante? Viendo lo que hay, pues mucho no hay. Vale, pues no pasa nada, nos quedamos así. Entonces, cosas que se podrían hacer aquí. Gráfico circular. Mirad,
De entrada, podríamos cambiar los colores y podríamos decir, pues mira, vamos a cambiar la paleta de colores por si esto mejora un poco la situación. Como veis, tampoco es que ganamos nada. Entre otras cosas porque yo no sé quién es el genio que ha hecho una paleta de colores que se aplica a los gráficos en la que los colores son muy parecidos. Pero bueno, no pasa nada. Bien, centrémonos. Primero, quiero que aparezca el panel. Botón derecho, formato de panel. Ya tenemos el panel. Y a partir de aquí, yo lo que voy a hacer es el título gráfico. Lo podría mantener, ¿vale? Ahora veremos. Lo podría mantener. Y lo que quiero es que aparezcan aquí las etiquetas. Un gráfico circular está hecho para que se vean los porcentajes. Por tanto, lo que vamos a hacer es, abro el más directamente y digo, pon las etiquetas de datos. Pumba. Bien, ya tenemos etiquetas de datos. Las etiquetas me están mostrando los valores numéricos. No quiero eso. Quiero que me muestre los porcentajes. Y por tanto, seleccionando las etiquetas, me voy a las barritas, opciones de etiqueta, y le voy a decir que quiero el porcentaje. Entonces, fijaos que lo que está haciendo es, me está añadiendo al número el porcentaje. Vale. El valor que pone aquí, no lo quiero. Para eso tengo la tabla. No lo quiero, lo quito. Vale. Las etiquetas las quiero todas fuera. Primero porque esta no se ve y segundo porque quiero que tengan todas la misma pinta. Todo esto que estoy explicando es completamente personal. Cada una hace lo que quiere. Pero yo voy a seguir por esa línea y si alguna quiere hacer lo contrario o no lo hace o me pregunta qué haríamos. ¿Vale? Bien. De manera que yo lo dejo fuera. Bien. Y entonces aquí tengo una cosa que me gustaría. Oye, quiero un decimal en los porcentajes. Por tanto, me vengo aquí abajo a número, la categoría la pongo en porcentaje y fijaos que ahora tengo dos decimales, pero en lugar de 2 le pongo 1 y perfecto. Oye, no quiero ver esta leyenda aquí porque es horrorosa. Muy bien, pues entonces en las etiquetas podríamos añadir, además del porcentaje, podríamos poner el nombre de la serie. Y entonces aquí pone series 1. Y dice, ya, pero eso no lo quiero. Ah, vale. Pues si no es el nombre de la serie, sea el nombre de la categoría. Y fijaos que ahí sí que aparece, ¿de acuerdo? Sí que aparece correctamente. Vale, y diréis, es horroroso. Bueno, ahora también hay que hacer más grande el gráfico, más pequeño el texto, todo ese tipo de cosas. Fijaos que aquí aparece separador y el separador aquí pone un punto y coma. Yo el separador os sugeriría que le pusierais una nueva línea. No va a cambiar nada, porque todo está en dos líneas, pero pensad que si el gráfico fuera más grande, las etiquetas, tal como se las hemos puesto, a ver, el separador, punto y coma, ¿vale? ¿Os dais cuenta de lo que hace el punto y coma? Pone las etiquetas a lo largo, que a lo mejor os gusta. A mí no me gusta, a mí me gusta que cree una nueva línea. Entonces las etiquetas son más gruesas, pero está todo un poco más centradito. Si luego yo le cambio el tamaño a la fuente, en este caso de la etiqueta, pues bueno, se queda un poco más cookie. Vale, la leyenda ya no hace falta. Al no hacer falta, fijaos que esto se queda mucho más liviano, mucho más limpio, en fin, mucho mejor. ¿Correcto? Entonces, fijaos, quería mostrar una cosa, a ver. Vale, la clave de leyenda es el color. Como veis, tampoco es que aporte mucho porque el color fundamentalmente lo tenemos al lado del quesito. Vale, a partir de aquí, cosas estéticas. En el caso del gráfico circular, fijaos que cuando yo pincho, hago clic en un quesito, en realidad se están seleccionando todos los quesitos. Significa que si yo ahora me voy al formato, al relleno de forma, y le digo que quiero azul, me lo va a rellenar todo azul. Error. Muy bien. Por tanto, si yo quiero cambiarle el color a un quesito, primero selecciono clic todo el disco y hago clic y ahora estoy cogiendo específicamente este.
Y ahora me vengo aquí y le digo, ahora tú vas a tener naranjita. Pues ya he cambiado a naranja. Tú ahora vas a tener, en lugar de este, por ejemplo, un verde y no el nazareno. Y este, en lugar de tener el color cacuza, ¿de acuerdo? Le ponemos un color el que nos dé la gana. El azul, azul. Y así es como en el caso de un gráfico circular, directamente podríamos cambiar, repito, los colores a los quesitos. Si no nos gusta este borde que tiene cada triangulito, cada sector, pincho fuera, vuelvo a pinchar todo el disco y a todo el disco le digo que quiero o no tener contorno, por tanto se quedaría así y ya está, o de nuevo le podría poner un contorno de un color clarito y de un grosor pues que no fuera tan grande, pues yo que sé, que fuera de 3/4 y se queda como más finito, un poco más ligerito, lo que sea. ¿Vale? Repito que estas son cosas que se pueden hacer. ¿Vale? A partir de aquí, me gustaría que os dierais cuenta de que esos porcentajes yo los he calculado manualmente, ¿vale? 6,65 igual a esa celda dividido por el total. Todas las he calculado. Y fijaos que el propio gráfico circular ya está generando automáticamente los porcentajes. No hace falta que se los indiquemos. ¿De acuerdo? Por tanto, esto simplemente era para que comprobarais que efectivamente lo estaba haciendo como corresponde. Bien. Siguiente cosa. Clic en el disco. En las barritas tenemos dos cositas. Por un lado, el ángulo, es decir, yo puedo ir cambiando, rotando el disco para que aparezca en determinado sitio los sectores de una forma u otra, repito, a mi conveniencia, no me tengo que comer directamente lo que me ofrece Excel. Y luego hay otra cosa, que no es que sea muy allá, pero nos podría servir, que es la explosión. Directamente la explosión lo que hace es que genera una separación de los quesitos. A mí esto no me resulta para nada útil, pero en otro sentido, fijaos que si yo quisiera resaltar un quesito respecto del resto, fijaos que igual que cuando le hemos cambiado los colores, yo hago clic en uno, ahora tengo ese seleccionado y simplemente lo arrastro un poquito para afuera. Y entonces lo que estoy haciendo es, por ejemplo, eh, digamos, resaltar a lo mejor estos de aquí. Repito que podría servir en algún caso, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto tampoco tiene mayor complicación. Por último, el título. Para todos los gráficos, fijaos que yo perfectamente podría hacer clic, clic, escribir y chimpún. Pero para todos los gráficos, repito, y para todas las formas, y ahora haré un ejemplo de esto, ¿vale? Fijaos que yo, si pincho en el título gráfico, me voy a la barra de fórmulas y le digo que esto va a ser igual a esta celda, automáticamente va a adquirir lo que tenga esa celda. Y diréis, esto es una estupidez porque lo puedo escribir yo. Sí, pero si yo de repente le pongo en este caso, ¿vale? Un título diferente, evidentemente, como hay una vinculación, funciona de la misma forma. Había dicho, esto funciona, lógicamente, para los gráficos, pero también funciona, ¿vale? Pero también funciona insertar, ¿dónde estoy? Formas, voy a poner, por ejemplo, esto de aquí, ¿eh? Esto es una forma, pues yo perfectamente le podría decir, ¿vale? Que esto va a ser igual a esta celda. Y automáticamente yo ya tengo, ¿vale? Pues correctamente puesto el elemento, ¿de acuerdo? Y repito, esto me puede servir justamente para hacer referencia a nivel gráfico de lo que está pasando, por ejemplo, en otra celda. Y esto para un cuadro de mando, para otro tipo de elementos, me puede ir bien. ¿Vale? Repito que esto al final funciona tanto para elementos en el gráfico como, por ejemplo, para esto de aquí. Entonces ahora daos cuenta de otra cosa que también es importante. Dice, mirad, cuando digo que es importante es porque al final tenemos que hacer una presentación de datos. ¿Vale? Entonces, os habéis dado cuenta de que yo tengo
el total de las ventas. Y yo puedo coger y decir, total de ventas. Vale. ¿Vale? Bien. Si yo esto lo coloco aquí, porque me pueda interesar, ¿vale? Perfecto, muy bien. Pero ahora fijaos, por favor, fijaos en lo que voy a hacer, ¿eh? Pincho el gráfico. Y con el gráfico pinchado me voy a insertar, me vengo a las formas, me vuelvo a coger esta o la que me dé la gana, la pongo aquí y, y estoy en la forma, me voy a la barra de fórmulas y le pongo que esto va a ser igual a esto. Intro. Y diréis, ¿dos veces la misma cosa? Rarito. Vale. Si me voy a inicio, lo centro, hola, lo centro, le amplío esto, ¿vale? Le amplío esto, bien. Y luego, lógicamente, ¿vale? Lógicamente, le voy a poner el formato más clarito. Vamos a ponerle, por ejemplo, un gris, ¿vale? Así se distingue. Vale. Fijaos, si yo a este número, como no tiene decimales, le reduzco los decimales, fijaos que tenemos un vínculo. Luego lo que pase aquí, pasa allá. Si cambia esto, cambia esto. Esto es muy importante. Entre vincular a lo que pasa en una celda o simplemente poner un número dentro de un cuadro de texto. Vale. Entonces yo ahora vuelvo a repetir. Mirad lo que va a pasar. Si yo me quiero llevar el gráfico un poquito más para la derecha, cojo gráfico y lo arrastro. Hola. ¿Os habéis dado cuenta de que... No, no, pero si es que esto tiene que ir detrás. Sí, sí, sí. Esto tiene que ir detrás, pero en realidad no va detrás. ¿Por qué? Porque el gráfico es una cosa independiente de esta. Dice, ¿y este por qué? Muy sencillo. Porque cuando yo fui a insertar esta forma, tenía gráfico seleccionado y cuando yo directamente coloco lo que me dé la gana, por ejemplo, ahora vamos a poner un icono, ¿vale? Ventas, gráfico, a ver si sale algo. Vale, gráfico, ¿veis? Ahora de repente tengo esto, ¿vale? Y tengo un gráfico, ya está, pumba, insertar. Fijaos que esto, independientemente de que esto lo queramos de una manera o de otra, me da lo mismo, ¿vale? Lo hemos insertado con el gráfico seleccionado. Cuando yo coja y me lleve esto, va todo detrás. Esto es un elemento que insertamos de forma independiente. Vale. ¿Esto es independiente al gráfico? Sí, porque yo esto... Ah, no, pues no, porque lo he insertado dentro. ¿Veis que ya lo puedo mover, pero no lo puedo sacar? Si me lo quiero llevar, ¿qué tengo que hacer? Lógicamente, cortarlo y llevármelo donde me da la gana. Pero fijaos que esto, cuando en un gráfico quiero incorporarle elementos adicionales, es muy interesante insertarlos con el gráfico activado, precisamente para que cuando yo tenga que reubicarlo, no tenga que andar seleccionando varios objetos. ¿De acuerdo? Este es un detalle, ¿vale? Que deberéis tener en cuenta. Una pregunta, cuando estés en Word o en PowerPoint y lo insertas el objeto, el gráfico de Excel, eso que has añadido, la forma, se actualizará si cambias la tabla de Excel en tu documento PowerPoint o Word Si tú coges e insertas como eh, objeto como objeto vinculado, sí. vinculado. Sí, Es vale. decir, cuando yo hago un copia y pega, No, 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 sí, 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 me va a decir que si el pegado es especial, o sea, sí. si hago un copia y pega, me lo va a pegar directamente como si fuera una foto. Pero si hago un Ah, pegado especial, tengo la ujú, opción de vincularlo. Y cuando lo vinculas, efectivamente, cuando cambia el objeto original, que en este caso es la tabla de Excel, o en Word o en PowerPoint, ujú. lógicamente también cambia. Vale. Y la forma es añadida también. En principio, en Sí. principio, sí. ¿De Vale, acuerdo? muy bien. Porque ahora Vale, mismo el objeto sería todo este. ¿De acuerdo? vale, Bien, vale. vale. Ahora vamos a coger
y yo voy a explicar otro tipo de gráfico que, aunque es menos común, ¿vale? Forma parte de los gráficos circulares y os puede venir bien en ocasiones. Por ejemplo, yo ahora, de la misma forma que hemos hecho antes, mirad, yo ahora voy a seleccionar para no tener que andar mareando. Selecciono las dos columnas, me voy a insertar un gráfico circular, pero en lugar de insertar un gráfico circular como este, voy a insertar uno como este. Me da igual insertar este que este, es lo mismo. Va a depender de la estética que os guste, más o menos. Así que yo voy a dejar este simplemente para que se vea que es un gráfico circular con gráfico secundario. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, daos cuenta de la siguiente cosa. A ver, ¿para qué sirve esto? Mira, por un lado tengo los datos. ¿Y los datos que dicen? Pues que tengo todos estos pescaditos. Vale. Pero resulta que de todo esto, resulta que estas cuatro me gustaría que estuvieran agrupadas. Pero aquí no las tengo agrupadas. Bien. Por tanto, esto que estáis viendo aquí es el grupo que de forma automática Excel ha considerado. Y fijaos que en la parte de la derecha tenemos pim, pam, pum, 3. Por tanto, lo que hace Excel es que los tres últimos los pone en el gráfico secundario. ¿De acuerdo? Vale, ya está. Es lo que le hemos pedido. Entonces lo que tenemos que hacer es, todas las merluzas hay que llevarlas al gráfico secundario. Y todo lo que no sea merluza que está en el gráfico secundario, nos lo tenemos que llevar al primario. Vale, vamos a ir haciéndolo y así os vais a dar cuenta realmente, ¿de acuerdo? De esto de cómo funciona. Vale, entonces, vamos a empezar. Primero, pumba, ¿vale? Yo aquí tengo un quesito. ¿Este quesito cuál es? Merluza. Merluza que quiero llevarme al secundario. Pero en este momento tengo todo seleccionado. Si vuelvo a darle un clic, tic, ahora tengo ya esta merluza. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, fijaos, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver. Fijaos que aquí me dice, el punto pertenece al primer trazado. Primer trazado, segundo trazado. Principal, secundario. Por tanto, yo le digo, no, no, no. Esta que es merluza, quiero que vaya al segundo trazado. Pumba. Y acabo de llevármelo ahí. Si ahora cojo y digo, ¿este qué es? Pez espada. Pez espada tiene que ir al otro lado. Clic. Pues yo esto me lo llevo al primer trazado. Y de esta forma tan sencilla, yo puedo decidir qué va en el segundo trazado, porque en el primer trazado, en el primer circulito, quiero que esté agrupado. Entonces, fijaos que si esto, por ejemplo, ¿esto qué es? Otra merluza. Clic, segundo trazado. ¿Esto qué es? Merluza, clic, segundo trazado. ¿Y esto qué es? También, segundo trazado. Vale. ¿Esto qué es? Sepia, clic, primer trazado. Y esto que es grandote, tellina, también primer trazado. Por tanto, yo aquí tengo cuatro cosas, que es una merluza, otra merluza, o sea, todo merluzas, ¿vale? De forma que yo aquí tengo los elementos normales y esto que dice serie 1.10, este es el conjunto de todas las merluzas. Por lo tanto, cuando yo tengo una serie de datos, los tengo que representar, en este caso en gráfico circular, pero no me interesa que ciertos elementos se representen de forma individual, yo puedo coger y generar un gráfico secundario y en este caso en el principal todo lo que vaya en el secundario quedaría agrupado. Repito, es una variante que en un momento dado puede resultar de interés, ¿de acuerdo? Es tan simple como coger el quesito, ¿vale? De forma individual y en las columnitas que ya os he dicho que es donde está lo más importante, simplemente llevármelo al segundo trazado. Punto. Vale, vámonos a la parte de anillos, ¿correcto? Vale. A ver, aquí tenemos un ejemplo de datos simples y a la par y a la vez complicados. Cuando digo que son datos simples,
es porque en realidad no hay muchos datos y creo que todas vemos con claridad lo que representan. Vale. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo podríamos hacer, ¿vale? Para representar estos datos. Bueno, pues yo le podría decir, pues mira, vamos a intentar, me meto dentro, vamos a intentar columnas. Columnas. Como veis, horroroso. Bueno, pues esto me lo dejo para aquí. Horroroso, muy horroroso. Vale. Vamos a intentar coger, por ejemplo, esto no quiero. Líneas, ¿vale? Líneas, líneas, líneas. Y de repente, a ver, perdón. Y de repente fijaos que esto es peor todavía. Muy bien. Vale. Y por último, vamos a intentar el tercer tipo de gráfico que podría interesarnos es, oye, ¿podríamos meterlo en un gráfico circular? Dice, no. ¿Por qué en un gráfico circular no? Porque ya hemos dicho que en un gráfico circular solo se puede representar una única cosa. Y aquí tenemos tres cosas. Vale. Entonces, la alternativa a un gráfico circular, cuando hay más de una serie, es un gráfico de anillos. Entonces, fijaos que el gráfico de anillos lo tenemos también aquí. Vale. ¿Cuál es el problema del gráfico de anillos? Pues que es muy lioso. Muy lioso. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, es muy lioso y a la vez, fijaos que este tipo de datos tampoco ayuda. Entonces, yo ahora lo que voy a hacer es explicar cómo recomponer los datos para que los datos estén correctamente representados. Y luego ya decidiremos si el tipo de gráfico está más o menos, o sea, es más o menos adecuado o no. Vale. Yo quiero, yo quiero que os lo planteéis en este momento. Si yo os dijera, oye, ¿me podéis comparar por años las cabañas? Un gráfico de columna estará bien. Es decir, exactamente esto. Yo me he venido aquí, he dicho, ponme un gráfico de columnas, pumba, y me ha obsequiado con esto. Esto no es lo que queremos. Vale, ¿qué hacemos? ¿Cómo modificamos esto? Vale, pues esto nos ha pasado con el de columnas, con el de líneas y con el de anillos. Entonces yo ahora voy a centrarme en el gráfico de anillos, porque aparte de que me interesa que veamos el de los anillos, pues las operaciones de manipulación me van a servir parecido a lo que vamos a hacer después. Bien, centrémonos. El gráfico de anillos se parece a lo que queremos, dice, casi. ¿Cómo que casi? Dice, sí, porque yo lo que quiero representar, fijaos que yo aquí tengo 4 años. Yo lo que quiero representar es que cada anillo es uno de esos años. Y luego, dentro de cada anillo, tendría que estar dividido en 3 partes, que es ovinos, bovinos, equinos. Vale. Problema que tengo, que de repente se me ha colado el año como si fuera una cabaña. Por tanto, eso hay que modificarlo. Vale. ¿Cómo lo hacemos? Pues bien, nos vamos a diseño gráfico, nos vamos a seleccionar datos y le decimos, a ver, esto de aquí, esto de aquí, ¿es correcto? Dice, pues sí, vale, es correcto porque tenemos las cabañas, sí. Pero, ¿qué pasaría? Que esto sobra. Vale, por lo tanto, aquí lo que hay que decirle es lo siguiente. Mirad, año no lo quiero. Por tanto, si yo me voy a editar, los, los rótulos del eje, los rótulos del eje no son del eje, no son estos de aquí. En todo caso serían estos de aquí. ¿De acuerdo? En todo caso serían estos de aquí. Por tanto, vamos a coger y ahí lo tenemos. Bien. Ovinos, lo he quitado, ahora aparece. Bien. ¿Y las series? Las series, fijaos que yo ahora cojo la serie 1 porque no tengo ni idea qué narices ha cogido como serie y yo le digo modificar. Entonces fijaos que el nombre de la serie, ¿vale? Fijaos que esto es B3E3. B3E3 es todo eso. Está todo mal. Entonces al final tenía que decir, mira,
cógete, en este caso, el nombre de la serie, esto de aquí, y sus valores son estos de aquí. Acepto. Cojo la segunda, modificar, y le digo nombre, bovinos, los datos, los de abajo. ¿Entendéis que esto es un poco odioso? Porque en realidad no ha acertado nada. Entonces yo me vengo aquí, modificar, le cojo equinos y directamente aquí le pongo sus datos. Vale. Acepto. Vale. Y esta cuarta se quita porque en realidad no existe. Vale. Vamos a las etiquetas del eje horizontal. Editar. El eje horizontal entonces ahora ¿qué es? En realidad son los años. Fijaos que yo ahora tengo el gráfico de forma, de forma correcta. De forma correcta. Vale. Vamos a imaginar, dadme un segundo, ¿eh? Vamos a imaginar esto. Cojo, en este caso, los círculos, me voy a las barritas y le digo que el agujero quiero que sea, por ejemplo, del 50%. Para que se vea un poquito mejor, en fin, todo esto. Vale. En realidad, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo 3 anillos, 3 cabañas, 4 segmentos, 4 años. Vale. Pero ahora preguntaros, esto no es lo que yo quería. Dice, ¿cómo? Dice, esto no es lo que yo quería. Digo, ¿cómo? Vale. Yo lo que quería es ver aquí los bichos. Vale, pues entonces, si es eso lo que queríamos, me he equivocado. Control C, Control V. Me lo guardo de recuerdo, ¿vale? Si queríamos ver las cabañas, pues lógicamente no es lo que queríamos, ¿vale? Por tanto, de nuevo me voy al diseño, me voy a seleccionar datos, ¿vale? Y si yo cambio filas por columnas, fijaos que aparentemente ya lo ha hecho bien. Pero ¿cuál es el problema? Que en realidad no lo ha hecho bien. Lo ha seguido haciendo mal. Vale. Pregunta. Si yo aquí tengo las cabañas, los círculos, ¿en cuántos trozos van a estar, digamos, segmentados? En 4 porque están los años. Por lo tanto, fijaos que aquí de nuevo, esto no lo quiero, porque en realidad año no es nada. Y donde hablamos de serie 1, modifico, ¿vale? Y me dice, la serie 1 es desde B hasta E. Y eso es mentira. ¿Por qué? Porque la B, que es el año, no debería estar incluida. Por tanto, el nombre de la serie es esta y los datos son estos. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, ¿vale? 1960, ¿vale? Modificar, 1980, los datos son estos de aquí, ¿vale? Y así hay que hacerlo uno por uno, ¿vale? Yo sé que esto es un rollo, pero esto es lo que Excel hace de forma automática. Por tanto, cuando estas cosas os pasen, tendréis que saber modificar realmente los datos para que entienda cómo, cómo hay, en este caso, que, digamos, que representarlo. Y luego las etiquetas del eje horizontal, lógicamente, las etiquetas son estas tres. No hay que darle más vueltas, ¿vale? Y cuando yo acepte, automáticamente lo tengo. No me ha salido porque una de ellas estaba desmarcada, ya lo tenemos ahí. Luego ahora el gráfico sí que hace lo que yo quiero. Me está representando las cabañas a lo largo de esos 4 años. Bien. Si alguna de vosotras piensa que esto es un rollo, que sepa que yo pienso lo mismo. Pero si tenéis estos datos, yo os invito a que le hagáis el gráfico de columnas este de aquí. Directamente, ¿vale? Os planteéis, ¿yo qué quiero obtener? Quiero que en el eje horizontal aparezcan los años, pim, pam, pum. Y luego, como columnas, aparezcan los 3 tipos de cabaña. Ovinos, bovinos, equinos. ¿Correcto? Sí. Vale, vamos a ver
¿Cómo se hace? Lo primero de todo, me vengo aquí, diseño gráfico, cambiar filas por columnas. ¿Se parece a lo que yo quiero? Dice, se parece más. ¿Por qué? Porque en la leyenda están los bichos. Vale. Siguiente cosa. Vale, pues yo no puedo hacer más cosas. Me voy a seleccionar datos y le digo. ¿Eh? Me lleva aquí, ¿eh? Pero en realidad yo quiero mirar aquí. ¿Eh? Vale, me dice. A ver. El año. No lo quiero. Lo quito. Las etiquetas del eje horizontal. 1, 2, 3, 4. ¿Cuáles son? Y entonces yo ahora me vengo a la tabla y le digo, son estas. Y fijaos que cuando acepte, yo aquí las, ya tengo las columnas como corresponde. Daos cuenta de que yo he tenido que hacer una modificación mucho menor que la que he hecho antes, ¿de acuerdo? Por el tipo de gráfico. ¿Vale? Bien. Y por último, os voy a plantear otra cosa de las que os va a quedar igual un poco de mal cuerpo, pero así es la vida. Quiero un gráfico de líneas en la que pueda ver la evolución a lo largo de los años de cada una de las cabañas. Hay 3 cabañas, tiene que haber 3 líneas. Hay 4 años, pues los años tienen que estar en el eje horizontal. Bien, ¿qué hacemos? Pues lo primero de todo, igual que hemos hecho antes, cambiar filas por columnas para conseguir que los bichejos estén por aquí. ¿Qué ocurre? Que Excel no distingue que el año es un año y no es, en este caso, una cabaña, pero lo mete como si fuera una cabaña. Por tanto, yo manualmente tengo que venirme a seleccionar datos y de la misma forma que hemos hecho antes, año me lo quito de en medio y las etiquetas le digo que son estas. Por tanto, cuando yo acepte, automáticamente, fijaos qué cosa más bonita y hermosa. Este gráfico lo voy a cambiar por este para que se vea mejor. Vale. Atención, pregunta a las 18:57. ¿De acuerdo? O mejor dicho, pregunta de examen. Para que si se acopla la técnica de elaborar y os pregunte, ¿habéis hecho examen? No podéis decir que no. Esto es una pregunta de examen. Vale. A ver, ¿este gráfico es correcto o no es correcto? Atención, no estoy preguntando si es bonito o no es bonito. No estoy preguntando si preferís de líneas o de columnas. No. Yo os he dicho que yo quiero de líneas. Un gráfico de líneas. Quiero este gráfico de líneas. Pero yo solo estoy preguntando si es correcto o no. Os voy a tener que pasar la respuesta por el chat privado para no suspender. El gráfico no es correcto. ¿Qué? Bien. ¿Por qué? Bueno, Vanessa, una X, con lo cual... Vale, vamos a ver. Lo primero que tenéis que pensar, ¿de acuerdo? Lo primero que tenéis que pensar es lo siguiente. A ver. Imaginad, ¿vale? Imaginad que yo tengo ventas. ¿De acuerdo? Ventas. Voy a ponerlo aquí y voy a ponerlo de color verde para que se vea, ¿eh? Ventas. Vale. Pregunta. Control C, control V. Muy bien, vamos a ver. Imaginad que aquí estamos en un año, ¿vale? Y aquí estamos en un año diferente. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Pregunta. ¿Cuál de las dos ventas es mayor? ¿La verde o la roja? 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . . 。 . 。 . 。 . . . . 。 . . 。 . . . . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . . 。 . . . . 。 . . 。 . 。
La roja. La roja. No por nada, pero está por abajo, ¿eh? ¿Eh? Aquí- La roja. No, La no, pendiente. ya, yo no he dicho eso. Yo he preguntado cuál de las dos ventas es mayor. La roja. La verde. Ah, bueno, sí, porque no lo estamos viendo sin visualizar el eje. Claro. Un eje. Vamos ¿os imagináis un eje aquí? ¿Vale? Y un eje aquí. ¿Os parece bien el eje? ¿Os imagináis el eje? Vale. Entonces, ahora se ve claramente que la verde es mayor, ¿verdad? Vale. Sin embargo... Ahora sí. Vale, vale. claro, que estás haciendo el pino y por eso lo veías al revés. Vale, vale, fantástico. Vale. Tú sí nos haces caer con todo. Vale, pero si ahora preguntara, ¿cuál de las dos ventas ha aumentado más? Entonces La es roja. cuando la Ahí pendiente... sí. Entonces La cuando la verde. pendiente... No, Ahí la roja. la roja. La roja. Vale. Luego la pendiente quiere decir cosas, ¿verdad? Muy bien. Entonces fijaos que si yo ahora os preguntara, ¿en cuál de los tres periodos, ¿vale? Ha aumentado más la venta de los bovinos, que es la línea verde? ¿Cuál diríais? Empezaríais a mirar cuál de los tres tramos, ¿verdad? Tiene Ujú. mayor inclinación, mayor pendiente, está más empinada, ese tipo de cosas. Y diríais, Ah, pues las vacas, las vacas. sí, 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 El 80-90. los bovinos, ¿vale? En este periodo es donde aumentan más porque tienen mayor inclinación, ¿vale? Pero alguien se ha planteado de que Excel le pone la misma separación a este Sí. periodo, a este Ujú. otro, que a este otro. Ujú. Luego, y la separación en años no es la misma. Por tanto, Excel está representando mal esta cosa. Muy bien. Mm. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora, hola, me meto en los datos, me voy a insertar y vamos a insertar ahora un gráfico de dispersión. ¿Y eso qué es? Mirad, el gráfico de dispersión es cuando tengo una nube de puntos, es decir, tengo puntos y yo represento, y entonces yo veo más o menos cómo se distribuyen los puntos y más o menos, vale, eso es uno, dispersión. Pero yo aquí no tengo puntos, yo simplemente tengo esos valores de ahí. Y cuando yo le diga, quiero un gráfico de dispersión con líneas y marcadores, las bolitas, me sale esta cosa. Y diréis, pero si esto es una porquería. Vamos a hacer esto más grande para que lo veáis, ¿eh? Dice, pero si esto es una porquería. Vale. Por tanto, esto sigue estando mal. Bien. Si yo a este gráfico le cambio las filas por columnas, o automáticamente lo ha colocado de forma correcta. Y fundamentalmente, por favor, ha colocado cada punto a la distancia correspondiente. Y a partir de ahí las pendientes es cuando se distinguen y se pueden comparar de forma correcta. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque entre estos dos puntos hay 5 años de diferencia. Entre estos dos hay 10 y entre estos dos hay 20. Hay que representarlos a la distancia correcta. ¿Para qué sirve un gráfico de dispersión? Sirve cuando el eje horizontal, normalmente el horizontal, no mantiene la homogeneidad en los puntos que tengo que representar. Dicho de otra manera, imaginad que yo tengo enero, luego tengo abril, luego tengo mayo, luego tengo agosto, luego tengo diciembre. Yo no puedo equidistar cada uno de los puntos que he dictado porque no están a la misma distancia. Si hago columnas me da igual, pero cuando estoy utilizando líneas en las que donde las pendientes son importantes, ahí sí que tengo que utilizar un gráfico de dispersión sí o sí. ¿Por qué? Porque entonces dirá que enero está aquí, abril está a una distancia de 4 meses, mayo está a continuación, en fin, entendéis un poco de qué va la cosa. El gráfico de líneas que hemos cogido hace un segundo, este aquí. El gráfico de dispersión que tenemos, este aquí. ¿Entendéis que no es lo mismo? Luego, entonces, hay cierto tipo de gráficos muy específicos para cosas y casos muy particulares, pero hay que saber que existen. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, pues dicho esto, ¿vale? Dicho esto,
Me voy a venir a este del eje secundario, ¿vale? Para que veáis un poquito esto de qué va. A ver. Vamos a imaginar, el eje secundario probablemente es una de las cosas más problemáticas que tiene Excel y en general los gráficos. ¿Vale? Yo ahora voy a mostrar esto y discutimos. Vale. Cuando hablo del eje secundario relacionado con los gráficos, sabéis a lo que me refiero, no sé si lo habéis utilizado o no, pero ahora veréis. Yo voy a insertar un gráfico de columnas normal y corriente aquí. Bomba, ya está. Enero, febrero y marzo. Bien, fantástico. Vale, lo de siempre. ¿Este gráfico es correcto o no es correcto? Bueno, es correcto porque está bien hecho. Está bien ejecutado. Pero en realidad está mal presentado porque, evidentemente, ahí estamos viendo que hay, y esto ya lo comenté en su momento, con las tablas dinámicas y los gráficos de las tablas dinámicas, pero aquí es que no es una tabla dinámica. Tengo que representar la ropa y los lácteos. Vale. ¿Cuál es el problema? Que hay muchísima diferencia entre una cosa y la otra. Vale. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero de todo, existe una cosa que se llama eje secundario. ¿Y eso qué significa? Pues que igual que tengo un eje principal aquí, aquí en la parte derecha se genera un eje secundario. Y una o varias series se refieren al eje secundario. Por tanto, cada una se puede representar en un eje diferente y por tanto se ven las cosas. A ver, cuando hago eso, no es precisamente para comparar series, porque evidentemente cada una está en un eje diferente y tiene una escala diferente. Pero si yo quiero comparar, lo dejaría así y me quedaría tan ancho. Y eso es una porquería de gráfico, pues la vida. Entonces, si yo esto lo quisiera dejar así, lo suyo sería poner las etiquetas, ¿vale? Quitarle el eje, porque si pongo las etiquetas no me hace falta para nada, y dejarlo así. ¿Vale? Repito, esto es una solución. Ya está. Segunda solución. Control C, control V. Perdón. Control Z, control Z, control C, pincho fuera, control V. Vale, ya está. Vale, entonces esto me lo llevo para aquí y esto me lo llevo para acá. Vale. De forma que yo ahora voy a poner de nuevo los ejes vertical. ¿Vale? Y las etiquetas fuera. Vale. Vamos a ver. Voy a coger las etiquetas fuera. Voy a coger las columnas pequeñitas. Vale. Las columnas pequeñitas, para cogerlas, puedo irme donde sea más grande y hacer así, hacer clic. Y hacer clic. Ya la tengo cogida. O, que es complicado, o, fijaos que cuando yo estoy aquí en el panel, si yo abro el desplegable este de aquí, yo estoy viendo todos los elementos del panel, perdón, del gráfico. Y entonces ahí estamos viendo que tenemos la serie lácteos, que es la complicadita. Clic, ya la tengo seleccionada. Repito que hay veces que es más sencillo venirse aquí, abrir, coger y no empezar a pinchar a ver si acierto o no acierto. Vale. Entonces resulta, ¿vale? Resulta que ahora que tengo seleccionada la serie, me voy a las columnitas, perdón, que es donde tengo lo importante y le voy a decir, oye, esa quiero representarla en el eje secundario. Pumba. Y eso es lo que hace. Vale. ¿Qué ha sucedido? Bien. Primero, ¿quién es lácteos? La azul. La pequeña. La que he llevado al eje secundario. Moraleja. Todo lo que está en el eje secundario está visualmente delante y lo que está en el principal está detrás. ¿Dónde está la serie roja? Está tapada por la azul. ¿Por qué? Pues porque Excel lo que hace es ajustar las escalas del eje principal y el secundario precisamente para que se amplifique todo lo que se pueda. Vale. ¿Cuál es el problema? Que evidentemente lo de atrás no lo veo. Bien, vamos a buscar una solución. Una solución sería, oye, quiero seleccionar la serie ropa. Como veis, yo no puedo acceder a ella porque está escondida. Pero como ya os he dicho, me vengo aquí y le digo, hola, ropa. Y fijaos que acabo de seleccionar la serie ropa, que se ve por detrás que está, ¿vale? Por debajo. Bien,
Entonces, si quiero que se vea algo la columna, lo que puedo hacer es hacerla más ancha. Y para hacer la columna más ancha, lo que hacemos es reducir el espacio que hay, en este caso, entre columna y columna. ¿Y eso cómo se hace? Ancho del rango. El ancho del rango se refiere a este trozo que hay entre columnas. Si yo esto lo voy reduciendo, fijaos que la columna roja va saliendo. Lo voy a dejar al 100%. Vale. Y diréis, bueno, ya está. ¿Y con eso qué vemos? Pues con eso vemos la que está detrás y vemos la que está delante. A la vez. Yo no he dicho que esto sea bonito, pero esto es lo que hay. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo, por ejemplo, puedo decir, pues mira, ¿y cómo sé yo que estoy viendo si esto no sé si se está refiriendo a este eje o a este otro de aquí? Una opción sería coger directamente este eje y decirle, mira, te lo voy a colorear de azul, ¿vale? Un azul que sea un poco similar al de la columna, ¿vale? Y así, por lo menos, tenemos una ligera referencia. Y esto vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Le vamos a poner un granate y, por lo menos, repito, tenemos una ligera referencia. Vale. ¿Cuál es el problema que nos encontramos? El problema es el siguiente, que si yo ahora, por ejemplo, cojo zapatos, ¿vale? Zapatos. Joder. Y aquí le pongo, por ejemplo, esto de aquí le pongo, por ejemplo, esto de aquí, y aquí le vamos a poner, por ejemplo, esto de aquí, ¿vale? Bien, le pongo el formato, y ya está. Cojo el gráfico y le digo, vamos a ampliarlo. Vale. ¿Os habéis dado cuenta que zapatos me los ha colocado también en el secundario? Bien. Y hemos cambiado un poco lo que es la anchura, ¿vale? En principio esto no está muy allá. Podríamos coger la serie roja y volver a decirle, bueno, pues vamos a hacerla un poco más ancha todavía, ¿de acuerdo? Pues yo que sé, voy a dejarlo a 50% para que se vea todo. Cuando tenemos series dispares, tenemos un problema. Y el problema no tiene buena solución. Ni en Excel ni en Power BI. No tiene buena solución. Porque al final queremos ver en el mismo sitio gráfico cosas que son muy diferentes. Entonces hay que buscarse la vida de forma creativa, ¿de acuerdo? Para precisamente poder tenerlo todo y que cuando alguien vea esto sepa un pelín de qué va. Una opción, por ejemplo, sería que yo a esta serie le pongo, por ejemplo, la etiqueta. A esta otra serie le pongo la etiqueta, ¿de acuerdo? Y a la otra no, porque como la otra está solita, puede hacer referencia a su eje. Este eje de aquí, como ahora esto es azul y esto es verde, el que sea azul el eje no me dice nada. Bueno, pues entonces lo que puedo hacer es, puedo quitar el eje, error. Si quito el eje, le estoy diciendo que nadie se represente en el eje secundario, es un problema. Entonces yo lo que puedo decirle es, fijaos, lo que puedo decirle es, me vengo aquí, ejes y el secundario, vertical secundario, lo quito. ¿Os habéis dado cuenta que al quitarlo ha pasado todas las series al principal y ha vuelto a tener, digamos, el gráfico de la misma manera? Vale, pues entonces esto no me sirve. Tengo que coger y deshacer y decirle, no lo puedo quitar, pero sí que le puedo decir, no te veas. Lo pongo de blanco, todo sigue estando como toca. Esta serie, en lugar de ponerlo tan oscura, le puedo poner un relleno un poco más clarinete, ¿de acuerdo? Y entonces al final, fijaos que el gráfico es horroroso, pero por lo menos es visible, ¿de acuerdo? Se visualiza de una forma más o menos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a esto es lo mismo que antes, ¿vale? Vamos a hacer esto. Bien. Vamos a utilizar un gráfico de ese tipo, un tree map. Profe, disculpe, ¿de dónde sacó la barra para editar el gráfico? La barra que...
Esta. Ajá, esa barra, ajá, esa, sí, esa. Siempre botón derecho, donde sea encima del gráfico, formato D. Da igual donde me ponga. Donde veis formato D lo que sea, Ajá, automáticamente va a aparecer el panel. Me da igual que ok. sea en el título, en la etiqueta, en el eje, da igual. Botón derecho, formato D, aparece el panel y ya está. Y luego ya, evidentemente, cuando pinchen los elementos concretos, el panel es contextual. ¿Vale? Bien. Estaba comentando. El tipo de gráfico este, que es un gráfico que se llama en Power BI el tree map, ¿vale? En realidad tampoco es que sea muy importante, también es muy simple, ¿vale? Me sitúo dentro del conjunto de datos, insertamos en este caso, ¿vale? Dentro de lo que son los mapas, sería el de abajo, por ejemplo, ¿vale? O el de, ¿cómo le llama? El de rectángulos, que sería este de aquí. Como veis, tampoco tiene mayor incidencia. Lógicamente, esto es un asco, entre las cosas, porque no me sirve de nada que me ponga España si aquí también me pone España. Por tanto, esto sobra completamente. Y, evidentemente, este gráfico lo que hace es mostrar proporciones, pero como veis tampoco es muy bonito en cuanto a que, ¡ay, qué chulo, qué profesional soy! Pero en realidad no dice nada, ¿vale? Porque cuando los elementos también son muy parecidos, pues como aquí no aparezca dentro de la etiqueta el valor, pues tampoco es que sea muy allá. Y luego este gráfico de aquí abajo, que es simplemente un mapa, ¿vale? Al final viene a ser un poco parecido a lo de los rectángulos, es decir, no me gusta mucho, pero bueno, como está por ahí, ¿vale? Fijaos que es tan simple como pincharlo, y si los países existen en el mundo, y están bien escritos, me refiero, ¿vale? Aquí simplemente lo que está haciendo es coloreando de más oscuro a más clarito, por tanto esto directamente no sirve para nada. Muy bien, pues acabemos con este, ¿vale? Acabemos con este. A ver, yo quiero conseguir esto de aquí, ¿de acuerdo? Vale. ¿Qué hacemos? Pues fundamentalmente insertamos, ¿vale? Un gráfico de líneas. ¿Dónde está el gráfico de líneas? ¿Vale? Este mismo. Vale. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta de que tenemos un problema? Cada vez que aparece el año, Excel interpreta que igual que aquí pone Galileo, Newton, bla, 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 aquí perfectamente podría ser otro científico. Y igual que estos son los valores de Galileo, directamente estos son los datos del científico año. O dicho de otra manera, hola Excel, que esto es el eje horizontal. Vale. Por eso, directamente me ha representado a todos los científicos ahí abajo, y año me lo ha puesto ahí arriba prácticamente pues sin ningún tipo de variación, porque estamos hablando de unidad en unidad. Por tanto, el gráfico es sencillo de modificar, pero hay que hacerlo. Si pensáis, oye, ¿y si cambiamos fila por columna, qué pasa? Pues no mejoramos, ¿vale? Por tanto, daos cuenta que igual que antes con los bichos, queríamos que los bichos estuvieran en la leyenda, aquí tenemos a los científicos, solo que nos sobra el año. Por tanto, lo único que hay que hacer es decirle en seleccionar datos que año no, y las etiquetas de eje horizontal son estas. Por tanto, fijaos que esto ya lo tenemos hecho. Bien. Hasta aquí, cero problemas. Vale. Dentro de lo que podríamos hacer, fijaos, y simplemente por decir, mira, yo estoy, ¿vale? Yo estoy queriendo resaltar una de estas líneas, ¿correcto? Vale. Por tanto, yo voy a coger una cualquiera, esta misma, y al final, me da igual el color, al final le voy a decir línea suavizada. Línea suavizada. Y a este le voy a poner un color, por ejemplo, grisáceo. A este le voy a poner línea suavizada y le voy a poner un color grisáceo, pero un poco más oscuro. Y este de aquí voy a ponerle también línea suavizada y un color un poco más oscuro. ¿Por qué? Porque en realidad la que quiero resaltar es esta de aquí.
Y está aquí, línea suavizada, le ponemos el color que nos dé la gana. Hola, este. Y si os apetece, le podéis poner entonces al final y al principio, ¿vale? Tipo inicial, ¿vale? Tipo inicial le podemos poner una bolita y al final le podemos poner otra bolita, ¿vale? Y de esta forma acabamos de digamos, resaltar una de ellas. Todo esto se puede quitar, ¿de acuerdo? Y al final, ¿vale? El hecho de mantener el eje es completamente opcional, pero directamente, ¿vale? Fijaos que es relativamente sencillo. Vale. A ver. Si yo en un momento dado, ¿vale? Si en un momento dado os lo planteo, por si alguna lo quiere hacer, ¿eh? Si en un momento dado yo aquí me generara, ¿vale? Una especie de segmentador para elegir cuál quiero ver, eso se podría hacer o no, ¿vale? Para decir, oye, quiero ver un filtro, ¿de acuerdo? Quiero ver solamente Galileo. Y aquí tendría los 4 valores y aquí podría ver unos u otros, ¿de acuerdo? Vale. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, pues lo dejamos aquí. No vamos a resolver nada ahora, ¿vale? Yo es que estaba viendo qué versión tengo aquí. La versión 2024 y no aparece lo de la, la cuadrícula. Vale, vale, vale. Insertar y no tengo cuadrícula. Vale. Para todas aquellas personas que tengáis el 365 y sé que algunas de vosotras lo tenéis, ¿vale? Fijaos que aquí en insertar, probablemente, no sé si es en insertar o en datos, honestamente, ¿vale? Tiene que aparecer algo así como casilla de verificación, ¿vale? ¿Me lo podéis corroborar? No sé si está en datos o está en insertar sin más. Casilla de verificación, que es como un check, tipo esto. A ver, tipo esto.